Muy buenos días, chicos. Comenzamos con la clase de hoy. Vamos a poner el PPT de la clase de hoy. Muy bien. Tenemos los micrófonos apagados, por favor, para comenzar la clase. El tema de hoy ya hemos acabado el tema de lo que era cinemática con respecto a MRU y MRV, ¿ya? Recordar que los trabajos se tienen que enviar. De lo contrario, no hay, queda en espacio vacío las calificaciones. Recuerden, ahorita se está poniendo una calificación de A, B o C si el alumno está presentando. No se está poniendo una nota, sino está poniéndose la participación del alumno que está cumpliendo con su trabajo. ¿Ok? Y eso queda ahí en nuestros registros. Así que hay que tener presente eso, chicos. Hay su participación y sus trabajos, porque todo eso es evaluado, por si acaso. Muy bien. El tema de hoy estamos comenzando con lo que son características de los compuestos inorgánicos. Acá, ¿qué es lo que pedimos hoy día en el tema? Explica las características de los compuestos inorgánicos y los efectos de su consumo en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Lo que tenemos que hacer es estar atento. Mira lo que me está pidiendo, ¿ya? Okay. Acá lo que tenemos que hacer, tener presente, es las características de los compuestos inorgánicos, ¿ya? Y los efectos en el medio ambiente de estas sustancias. Así que eso es lo que nos pide la clase el día de hoy. Comencemos. Hay que tomar nota, chicos. A ver, veo a varios estudiantes con la cámara apagada y yo voy a tener que poner en mi registro, ¿ya? ¿Qué estudiante los tiene apagada su cámara? Porque esa es una falta de respeto. Si yo no he avisado que está funcionando no está funcionando mi cámara, entonces no podemos estar así, ¿sí? Hay dos alumnos más que me avisaron que estaba su cámara afectada, pero los demás, yo voy tomando nota. En caso de Ibrahim, no indicó nada, Ariel también lo tiene la cámara apagada. Todo esto se va a tomar en cuenta, chicos. Así que por favor les pido que las cámaras tienen que estar prendidas, ¿ok? Muy bien. A ver, chicos, lo que sí, no le voy a estar contestando el chat. Si es que por alguna razón tienes dañada la cámara o tu audio, escríbelo en el chat. Yo después, terminada la clase, voy a revisar y voy a poner. Pero chicos, una clase está bien, pero si yo puedo solucionar esto al menos del audio, traten de solucionarlo con el audífono, ¿sí? Apagar los micrófonos, por favor. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Apaga tu micrófono. A ver, el estudiante que tenga prendido el micrófono, por favor, apáguelo. Ya, muy bien. Ok, primero vamos a comenzar. Hay que tomar nota por si acaso. ¿Qué es un compuesto químico? Porque vamos a hablar hoy día de compuestos inorgánicos, pero primero hay que ver qué es un compuesto químico. ¿Qué nos dice acá la diapositiva? Es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica que se utilizan para constituir una fórmula química. Disculpen. Ya. Acá lo tenemos más grande, ¿ya? Entonces un compuesto es la agrupación de elementos químicos, ¿ok? Y está representada por una fórmula, como vemos acá, el CO2, el agua, el ácido nítrico y el cloruro de calcio. Entonces, cuando a mí me pregunten qué es un compuesto químico, es la agrupación de elementos químicos. Un compuesto es una molécula y está formado por dos o más elementos químicos, ¿ok? ¿Y cómo se representa? Se representa a través de su fórmula, como vemos aquí, ¿ok? Vamos a comenzar poco a poco. Entonces, ya sabemos que es un compuesto químico. Ahora, hay dos tipos de compuestos dentro de la química general que están llevando ustedes. Hay dos tipos de compuestos. Están los compuestos orgánicos, que eso ya lo vamos a ver después. Este año solamente nos enfocamos, al menos tercera y secundaria se enfoca en lo que es compuestos inorgánicos. Cuarto año ya lleva orgánico. Todo el año lleva orgánico. En cambio, ustedes todo el año van a llevar compuestos inorgánicos. Y vamos a ver algunas características y hay que tomar nota porque se va a preguntar sobre esto.
Elementos que conforman los compuestos inorgánicos, 103, pero esto falta actualizar. Actualmente conocemos un promedio de 118 elementos químicos, ¿ok? Actualmente se conoce 118 elementos químicos. Muy bien. Otra característica de los compuestos inorgánicos, se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso, en los 3 estados de la materia. Ahora, no son tan volátiles, ¿ya? No son muy volátiles. ¿Qué quiere decir volátiles? O sea, que no se convierten en estado gaseoso con facilidad. Esa es otra característica de los compuestos inorgánicos. Tomamos nota, porque en cualquier momento comienzo a preguntar. ¿Ok? Entonces, los compuestos inorgánicos no son volátiles. ¿Ok? Acá, una situación acá, con respecto a la solubilidad con el agua. Los compuestos inorgánicos no lo pongan insolubles, sino son relativamente solubles. ¿Ok? Porque, por ejemplo, un ácido, el jugo de limón, ¿ya? Se puede disolver. O, por ejemplo, el ácido muriático que ustedes compran, por ejemplo, para limpiar los inodoros, ¿no? Sí se puede disolver en el agua. Entonces, no todos los compuestos inorgánicos son insolubles. Insoluble quiere decir que no se puede disolver en agua. Entonces, son relativamente solubles aquí. Tenerlo claro, por favor. Son de alta densidad, ¿ok? ¿no? Son de alta densidad, por encima del 1. Por ejemplo, la densidad del agua es 1, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos el aceite, que tiene mayor densidad que el agua. Por eso es que cuando ustedes combinan agua con aceite, el aceite se queda arriba. ¿Por qué? ¿Qué indica esto? Que indica que la sustancia que está encima quiere decir que es más denso que el que está abajo. Entonces, si nosotros comparamos la densidad del agua y el aceite, vemos que el aceite tiene mayor densidad, por eso siempre va a estar arriba. ¿Ok? Entonces, las sustancias orgánicas tienen altas densidades. Su velocidad de reacción es muy rápida y de temperatura es muy rápida. Por ejemplo, en el caso de los ácidos, es su corrosión. Si, por ejemplo, echamos ácido muriático sobre alguna superficie, lo quema con facilidad. O la lejía, ¿no? Lo quema con facilidad. O sea, su reacción es muy rápida. ¿Ok? Su temperatura, su temperatura superior son altas. Acá no es muy rápida, sino son altas. Altas temperaturas generan, ya, producto de su reacción. ¿Ya? No necesitan sustancias para que se activen estos compuestos. No requieren catalizadores, o sea, no necesitan, por ejemplo, en el caso de los compuestos orgánicos, yo como un pan, se necesita para que ese pan se convierta en moléculas, se necesita la saliva, o sea, un catalizador, que ayuda a descomponer ese pan. Pero en el caso de los compuestos inorgánicos no necesitan catalizadores, reaccionan rápidamente. Su tipo de enlace, el principal de ellos, tenemos acá el electrovalente o enlace iónico y tenemos el covalente. Recuerden acá, dos principales tipos de enlaces químicos. ¿Cómo se unen estos compuestos? Por enlace iónico y enlace covalente. Son los dos principales tipos de enlace químico. Muy bien. Acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido esta diapositiva sobre las características? Porque el tema de hoy es las características y efectos de los compuestos inorgánicos. ¿Alguna pregunta sobre esto que estamos viendo ahorita? Ok. Si hubiese alguna pregunta, levantamos la manito y yo le doy el pase para absorber cualquier duda. Dime, Alex, te escucho. Sí, profe, tenía la pregunta de la velocidad de reacción a temperatura ambiente. O sea, ¿se acostumbran demasiado rápido? Reaccionan rápido a la temperatura que estamos ahorita. Por ejemplo, la temperatura que tenemos ahorita en Lima es la temperatura ambiente. O sea, no necesita calor excesivo para reaccionar. ¿Ok? A ver, otra pregunta, Lisa. Active su micrófono para poder escucharle. Ya, profe. Mi pregunta era si esos 118, como usted dice, elementos son seleccionados o están entre esos. Ya, a ver,
Los 118 son todos los elementos químicos que están en la tabla periódica actualmente. Y de esos, 28 forman parte de los seres vivos y todo el resto después se utiliza para diferentes compuestos. ¿Ok? Pero actualmente se maneja un promedio de 118. ¿Ok? Muy Ok. bien. Arlec, su pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que no entendí el último guión de características, el que dice Ya. tipo enlace, electrovalente, Ok, electrocovalente. muy bien, te explico, para todos. Los compuestos inorgánicos tienen dos principales tipos de enlace químico, o sea, cómo se unen entre ellos. Enlace iónico y enlace covalente. ¿Ok? Son dos tipos de enlace que vamos a ver posteriormente después, ¿ya? Que tienen, en este caso, los compuestos inorgánicos. Enlace iónico, que es también conocido como electrovalente, y enlace covalente. En los electrovalentes se gana o pierde electrones, en cambio en los covalentes se comparte electrones. Entonces quédense con esos dos tipos de enlace que hay en los compuestos inorgánicos. Iónico, o también conocido como electrovalente, y el covalente. ¿Está claro Arlec? Sí, sí, profe, Ok, gracias. muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Ahora, algo importante que tenemos que entender para nosotros poder desarrollar los compuestos inorgánicos es el número de oxidación. ¿Ok? ¿Qué es un número de oxidación? Hay que tomar nota porque en cualquier momento pregunto. Es la carga electrónica que se le asigna al átomo de un elemento cuando éste se encuentra combinado. ¿Ok? O sea, cada átomo tiene una carga que puede ser positiva o negativa. Principalmente los metales tienen carga positiva. Anota, toma nota. Los metales tienen carga positiva y los no metales tienen carga negativa. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir eso de positivo y negativo? Cuando son positivos, principalmente los metales, con mucha facilidad se le puede quitar los electrones. ¿Ok? En cambio, cuando son un no metal es negativo, un elemento es negativo, tiene la capacidad de quitar electrones. Entonces hay que tenerlo bien claro lo que te está indicando el profesor. Los metales son carga positiva, entonces con mucha facilidad se le quita sus electrones al formar una molécula. En cambio, los elementos con carga negativa quitan electrones a otros al formar una molécula. Eso hay que tenerlo claro, por favor. Acá tenemos un ejemplo. El cloruro de sodio, también conocido como sal común, ¿ya? El sodio tiene su estado de oxidación o número de oxidación +1. ¿Por qué? Porque el sodio es un metal liviano. En cambio, el cloro es un no metal, por ende es negativo. ¿Ok? Tiene la capacidad de quitarle electrones el cloro al sodio. Eso hay que tenerlo claro. Todos los elementos químicos, cuando forman una molécula, tienen un número de oxidación. ¿Y dónde, profesor? ¿Dónde encontramos ese número de oxidación? Lo encontramos en la tabla periódica, como estado de oxidación o número de oxidación. Muy bien. Esto sí, por favor, hay que tenerlo claro, porque este año vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Las reglas del número de oxidación. Me avisan que en 10 minutos se va a cortar la clase. Ya saben, se corta, volvemos a ingresar. ¿Ok? El número de oxidación de todos los elementos libres es 0. Si yo veo un elemento solo, por ejemplo acá, helio, nitrógeno, fósforo, cloro, pero está solo, no está formando una molécula de 2, o sea, no está formada por 2 elementos, su valor o su estado de oxidación es 0. Cuando un elemento está solo. Toma nota, ¿sí? Porque en cualquier momento paro. El número de oxidación del hidrógeno es +1. Si a mí me pregunta, ¿cuál es el estado de oxidación o el número de oxidación del hidrógeno? Es 1, +1. ¿Ok? Quedémonos con eso. Y el número de oxidación del oxígeno, el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Ok? El número de oxidación del hidrógeno es +1 y del oxígeno -2. Y si es un elemento que está solo, libre, no está formando una molécula de 2 o más, su estado de oxidación es 0. ¿Ok? Ahora, con esas, y el último,
de toda esta lista, los principales son los que te estoy mencionando. Hay varias reglas, pero las que me van a permitir trabajar son las que te estoy mencionando, estas 4. Primero, si un elemento está solo, no está formando una molécula, su estado de oxidación es 0. El estado de oxidación del hidrógeno es 1, más 1. Y del oxígeno, menos 2. Van 3. Ahora me voy con la última regla importante. La suma de los estados de oxidación de una molécula, o sea, cuando están juntas varios elementos, ya formando un compuesto, una molécula, la suma de esos estados de oxidación debe ser 0. ¿Y saben por qué 0? Porque una molécula debe ser neutra. ¿Ok? Por eso es 0. La suma de los estados de oxidación de una molécula debe ser 0. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, acá yo le voy a hacerle un ejemplo. Acá, acá voy a poner un cuadro de texto. Aquí mismo, para que te des cuenta. Por ejemplo, una molécula, la molécula mundialmente más conocida. El agua. Acá tenemos la molécula del agua. Mundialmente conocida, ¿ya? Con la más simple lo vamos a hacer. Muy bien. Ahora, una consulta. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? A ver, Arley. ¿Cuánto? ¿Cuánto es, Arley? No sé, profe. No. Ok, ¿quién más alzó la mano? A ver. Emerson creo alzó la mano. Sí. Dime, Emerson. Más 1. Más 1. Muy bien, Emerson. Entonces le vamos a poner ahí más 1. ¿Y cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Emerson, ¿te acuerdas? Menos 2. Menos 2. Muy bien, vamos a poner ahí menos 2. Mire, chicos. Ahí está, mire la molécula. El hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Ahora, profesor, ¿esto debe ser igual a 0? Sí. Miren acá. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. 1 por 2, 2. ¿Sí? 1 por 2 es 2. Menos 2 del oxígeno, ¿cuánto será? 0. Y así se comprueba lo que les dije hace un momento. La suma de los estados de oxidación de una molécula debe ser igual a 0. ¿Para qué? Para que la molécula sea neutra. Claro, va a haber excepciones en las cuales no da 0, sí, pero a esas moléculas se les llama iones. Se les llama iones cuando son moléculas inestables, las cuales tienen ya una carga. Pero eso ya posteriormente lo vamos a ver. Ahorita quedémonos con esas 4 características o reglas del estado de oxidación. Si un elemento es libre, está solo, su estado de oxidación es 0. El estado de oxidación del hidrógeno, más 1, no 1, sino más 1. El estado de oxidación del oxígeno, menos 2. Y la suma de los estados de oxidación de una molécula debe ser igual a 0. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Con esto podemos seguir. Acá, por ejemplo, profesor, ¿y eso dónde lo vemos? Como le dije hace un momento, lo vemos en la tabla periódica. Acá, por ejemplo, están los grupos de la tabla periódica. Grupo 1, grupo 2. Y ahí están los estados de oxidación que los representan. Profesor, ¿y hay estado de oxidación 0? Sí. Hay 0. Y este grupo 8A, que dice ahí 8A, ¿a quién le pertenece? Le pertenece, lo voy a poner ahí, le pertenece a los gases nobles. ¿Por qué tienen estado de oxidación 0? ¿Por qué? Porque son los elementos más estables de la tabla periódica. Ellos no necesitan formar moléculas, ya tienen la cantidad de electrones suficiente para ser estables. En cambio, los demás
son inestables, por eso necesitan formar moléculas para lograr su estabilidad. Entonces, si yo les pregunto en un momento, ¿cuáles son los elementos más estables de la tabla periódica y que no necesitan formar moléculas para lograr su estabilidad? Los gases nobles. En cambio, todos los demás son inestables, por eso necesitan formar moléculas para que de esa manera puedan lograr su estabilidad. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. Vamos tomando nota. Chicos, apenas corta, volvemos a ingresar y comenzamos con la rueda de preguntas. Fórmulas químicas. Las fórmulas químicas lo tenemos acá. ¿Qué es una fórmula química? En cualquier fórmula química se escribe en primer lugar los elementos situados en la izquierda de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir eso? Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de una fórmula, el cloruro de sodio, la sal común que conocemos. ¿Qué nos dice acá la fórmula química? Que siempre primero, al lado izquierdo, debe ir el elemento positivo, al que le quitan el electrón. Y al lado derecho debe estar el elemento que quita electrones. Entonces, para que se entienda mejor esto, a la izquierda se encuentran los cationes, o sea, los elementos positivos, y los aniones, los negativos, a la derecha. Siempre va a ser así en las fórmulas, ¿ok? Muy bien. Entonces, una fórmula química es una forma de representar a través de sus símbolos a un compuesto. Ahora, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿ya? Compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son los compuestos inorgánicos? Los más conocidos. Los voy a mencionar, por favor, tomen nota. Hidrocarburo metálico. ¿Y cómo se forma un hidrocarburo metálico? Acá lo dice la flechita. A ver, ¿me ayudas, Hazel? Un hidrocarburo metálico está formado por dos elementos. ¿Cuáles son? Te escucho, Hazel. Estoy señalando con el cursor. Metal Metal y, acá de rosadito está, y 2. el hidrógeno. Un metal más hidrógeno me produce un hidruro metálico. ¿Está claro? Toma nota. Entonces, en tu cuaderno, un hidruro metálico, ¿de qué está formado? De un metal más hidrógeno. ¿Está claro? Ahora, Lisa, un hidruro no metálico, ¿de qué está formado? Acá nos indica la flecha. ¿Qué, profe? Un hidruro no metálico, ¿de qué está formado? H2. Hidrógeno. Hidrógeno y ¿Y cloro? no metal. El cloro es un ejemplo, ¿sí? Pero un hidruro no metálico está formado por un no metal, que podría ser el cloro u otro no metal, y el hidrógeno. ¿Está claro? Ujú. Ya son dos, ¿ah? Vamos tomando nota porque ahorita corta la clase y comenzamos con la rueda de preguntas. Vamos con el otro compuesto inorgánico, conocidazo, óxido básico. A ver, me contesta esto, Emerson. Emerson, según el gráfico que estamos viendo, ¿de qué estará formado un óxido básico? Un óxido básico. ¿De qué está formado un óxido básico?